Bienvenidos a otra edición de Discutamos México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del federalismo mexicano, un tema controvertido, un tema muy interesante, y para ello me acompañan tres especialistas en ese tema. Antes que nada me presento, yo soy Enrique Cabrero, estudioso de temas de federalismo y gobiernos locales, y me acompañan en esta tarea Alicia Hernández Chávez. Bienvenida. Gracias. Alicia, quien es doctora en historia y tiene una trayectoria muy destacada en los temas fundamentalmente de la formación histórica del Estado mexicano. Le agradecemos mucho su presencia. Nos acompaña también Mari Carmen Pardo, también del Colegio de México, doctora en historia, con estudios también en Francia y especialista en los temas de lo que ha sido el desarrollo de la administración pública a lo largo del último siglo. Y también quiero presentar a mi colega Fausto Hernández Trillo. Fausto, bienvenido, doctor en Ohio, doctor en economía. También requerimos de esta visión desde la economía de lo que ha sido el federalismo mexicano, y por ello pues estamos muy contentos también de la presencia de Fausto Hernández, quien tiene una trayectoria como especialista en temas de federalismo fiscal, de federalismo hacendario, director del trimestre económico, la revista del Fondo de Cultura Económica, y pues una personalidad en el tema. Así es de que, pues bienvenidos colegas a esta sesión. Gracias, Enrique. El tema del federalismo, y particularmente del federalismo mexicano, decíamos que es un tema que hay que revisitar, que hay que reinterpretar y posiblemente que hay que reentender. El federalismo es un sistema que surge en los Estados Unidos de alguna manera, y que esto pues atrae a un conjunto de países. Desde los entonces llamados federalistas en Estados Unidos, se promovía esta idea de una estructura en alianza, de gobiernos que conservando su autonomía, de provincias que conservando su identidad, que conservando su historia y sus particularidades, pudieran unir esfuerzos, pudieran aliarse y pudieran conjuntamente llevar a cabo una labor mucho más fuerte, de mucho mayor impacto en el crecimiento económico y también en la seguridad, en la defensa de sus territorios. Así surge entonces la idea del federalismo. Este federalismo que significa fundamentalmente alianza. Alicia, platícanos, ¿cuál es tu visión de por qué México, después de la independencia, adopta el sistema federal? El federalismo es un concepto histórico y que cambia con el tiempo. Hubo en Europa confederaciones, la Confederación Helvética, formas de organizarse y cooperar de órganos que son territorialmente distintos. ¿Qué sucede en la Nueva España? Que hay una monarquía, lo que se llama una monarquía compuesta, es decir, la corona gobierna y diferentes territorios que no están compactos como los de ultramar, es decir, los reinos que están en la América continental. Esto hace que tengamos en la Nueva España, en el periodo colonial, un gobierno no directo, sino gobiernos con gran autonomía en cada una de las provincias, intendencias de la Nueva España, y que se organizan a partir de las capitales provinciales. Esto da origen a territorios muy separados entre sí, que tienen como referente, es decir, localmente se refieren a su capital provincial, tienen intereses territoriales y formas de identidad, cocinas, comidas, población, etnias indígenas distintas. Y su gran referente es la corona, la religión católica y la lengua, el castellano.
Enrique, por lo que comenta Alicia, yo siempre he creído, y además leyéndola sobre todo a ella y a otros, que nosotros tuvimos el problema, y Alicia me corregirá, de copiar un modelo cuando nuestra raíz provenía de otro. O sea, nosotros nos acercamos al modelo americano cuando, lo que está diciendo Alicia, nuestro referente fundamental era lo que pasaba en España. Ahí es donde nos encontramos con los primeros problemas, tratando de imitar un modelo cuando nuestra raíz nos estaba indicando y teníamos, digamos, restricciones que el propio coloniaje nos estableció desde el punto de vista de la división territorial, etcétera, etcétera. Se dice, claramente en el caso americano, el conjunto de las 13 provincias en ese momento deciden ir hacia un pacto federal, ¿sí? Influidos por todos estos ensayos de Hamilton, Madison, Jay, deciden ir hacia un pacto federal. Y en el caso mexicano parecería que el proceso es totalmente inverso. Estamos frente a un gobierno altamente centralizado, con sus problemas de dispersión por el tema regional, pero que al provenir de la corona española, pues justamente parecería que es un proceso mucho más de dotar de identidad ordenada a las regiones. No sé si esto les hace sentido. Yo creo que es un equívoco histórico pensar que hay una imitación o copia de la experiencia de 1779, la Constitución norteamericana, de las 13 colonias. Esa Constitución es una Constitución realmente federal, con poderes y equilibrios entre lo que es la soberanía de los estados y la soberanía del poder central, con fuertes poderes centrales. En México, cuando se intenta bajo el gobierno de Iturbide, el imperio 1800, gracias, hacer una república o una monarquía unitaria, las provincias reaccionan decretándose repúblicas soberanas y autónomas, Guadalajara, Zacatecas, Yucatán, Oaxaca. El riesgo, lo que estaba mostrando la realidad mexicana era que o se respetaban las fuertes autonomías regionales o se fracturaba lo que había sido el reino de la Nueva España. Entonces, termino para dejar la palabra a mis colegas. El constituyente del 23 que se reelige vota por un pacto mínimo que es de corte confederal, no federal, que deja fuertísimas autonomías regionales y muy pocos poderes al gobierno central. Segunda característica de esa Constitución es que, para mostrar qué tan diferente es a la americana, es que es una Constitución de corte semiparlamentario. ¿Por qué? Porque el presidente no se elige, así sea por régimen indirecto, por el electorado, sino que el Congreso de la Unión nombra al presidente y le nombra Consejo de Gobierno. Entonces estamos ante dos sistemas. Uno se adapta a la realidad mexicana, el otro tiene que ver con un proceso histórico y un derecho anglosajón muy distinto al nuestro. Incluso desde el punto de vista económico, la Constitución de 1824 no le otorga muchísimas atribuciones tributarias al Estado central. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Alicia. En ese sentido, en Estados Unidos, la Constitución le otorgó muchísimas potestades tributarias, muchísimo poder de gravar al Estado central. En el caso mexicano, simplemente lo que se le otorga es la parte aduanal. La otra parte, se crea el antecedente a la contribución federal que posteriormente predominaría, que es el contingente, que era que los estados le tenían que dar una aportación al gobierno central, misma que muchas de las veces no llegaba porque precisamente había grandes conflictos regionales y, por supuesto, también que entre las regiones había grandes diferencias y poder de recaudar
estos impuestos. Entonces, no todos recaudaban de manera similar y los que recaudaban no necesariamente se lo pasaban al gobierno central, lo cual fue generando un Estado central, un gobierno central muy débil, muy frágil. No todos recaudaban de manera similar y los que recaudaban no necesariamente se lo pasaban al gobierno central, lo cual fue generando un Estado central, un gobierno central muy débil, muy frágil. Pero eso, Enrique y colegas, fue, digamos, un proceso que, contrariamente a lo que muchos suponemos a veces, venía de digamos, de un federalismo mucho más fuerte hacia lo que fue, digamos, ese modelo se fue debilitando hasta el momento en el que se regresa, antes de la República restaurada, al gobierno propiamente central, porque fueron ocurriendo cosas que fueron debilitando, digamos, ese pacto federal, como por ejemplo el retiro, digamos, del cobro de los aranceles, la idea de la rectoría del Estado para, digamos, influir desde el punto de vista del desarrollo económico, que ha sido una de nuestras obsesiones, y otra de nuestras obsesiones, el control político. Entonces, estas cosas que decimos tan rápido fueron elementos que contribuyeron a debilitar ese pacto federal más fuerte, hasta este paréntesis que hay en la historia. Y después, digamos, ya la reconstrucción ha costado mucho trabajo y estamos, digamos, discutiendo este tema siempre y con un grado de preocupación grande, en la medida en que sentimos que efectivamente el modelo ha quedado lejos, los estados y los municipios han perdido autonomía y el gobierno federal se convirtió en el rector, digamos, de la vida, que eso supongo que irás conduciéndonos hacia allá. Sí, bueno, pero es interesante esta referencia, Mari Carmen, porque muy pronto, efectivamente, unos poco más de una década después de que se instaura el régimen federal, viene este paréntesis, ¿no? Con las famosas 7 leyes constitucionales, y que de alguna forma es una instauración de un régimen centralista, que no dura tanto tampoco, porque ya en la Constitución del 57 se vuelve a restaurar el régimen federal. Sin embargo, yo sí lo tomo como una manifestación ya de una fuerte inercia centralista que empieza a manifestarse desde tempranos momentos del desarrollo del federalismo. Si recuerdan, en aquel entonces se va hacia un régimen centralista, justamente diciendo, bueno, pues los levantamientos tienen que ver con esto, el desorden, la desorganización, la falta de coordinación del gobierno, es por un régimen federal, vamos al centralismo, que justamente no se sostiene porque las cosas no cambiaron mucho aún bajo el régimen centralista. Pero entonces sí viene, digamos, esta especie de obsesión centralista que marca en diferentes momentos de la vida independiente y posterior también a la revolución el régimen mexicano. No sé si podríamos entonces, para ir entrando a ese tema, hablar sobre la manera o las características que va adoptando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el sistema federal mexicano. Sí, yo creo que hay un cambio radical. La Constitución de 1857, que se empieza a implementar en 1869 con la República restaurada, es fundamental. Primero, porque pasa a ser electo el presidente del Poder Ejecutivo.
porque se establecen por vez primera los derechos ciudadanos como primer capitulado en la Constitución, lo que va a permitir una relación, una tutela del Estado central sobre los derechos de propiedad, los derechos civiles, es decir, la clientela que se agrupaba en torno a la ciudad, a los intereses territoriales, va a tener en la ley, por lo menos, la praxis es un problema del federalismo, pero por la ley va a haber una tendencia a que el Estado rescate la tutela de derechos ciudadanos y de derechos patrimoniales, como los baldíos, los terrenos baldíos, van a ser un recurso que va a empezar a hacer que funcione la Suprema Corte de Justicia, empieza a funcionar mejor el Congreso de la Unión, es decir, que la Constitución del 57 restablece un equilibrio territorial y de población, porque se forman más estados. Se parcela el gran estado de México en 4 estados. El problema del federalismo que tú, Enrique, nos decías, es un problema de equilibrios, pero no solamente de equilibrios entre poderes, sino también una redistribución poblacional por la representación política y una redistribución, mecanismos de redistribución de ingresos para compensar los desniveles de las diferentes partes. Si me permites darle el toque económico a estas reflexiones, obviamente a partir de la Constitución de 1857, sí tiene esta tendencia centralizadora, sobre todo desde el punto de vista económico o tributario. Y las acciones más importantes que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del porfiriato, es la abolición de las distintas casas de moneda estatales y también muchísimas de las aduanas interestatales. Esto era muy importante. Esto sí se ha querido ver como una especie de obsesión que tenía el gobierno central, comparada a veces con este motivo de leviatán, de ser poderoso por ser poderoso. Pero desde el punto de vista económico, sí era muy importante, si el país quería desarrollarse, que se tuviera una sola moneda. Es muy importante tener una sola moneda. Ahorita estamos viendo algunas desgracias en el caso de la Unión Europea, pero hay que tener ciertas previsiones de cualquier manera, pero era muy importante tener una sola moneda. Era muy importante el flujo comercial entre los distintos estados y que se diera de manera suave y de manera fluida, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A mí, en general, siempre, todas las personas que siempre me dicen esta parte leviatanesca del gobierno central hacia finales del siglo XIX, siempre digo, bueno, desde el punto de vista económico había cierta justificación. Hay una frase muy hermosa de Altamirano, un gran liberal del siglo XIX, que dice: sin presupuesto no hay Estado, sin presupuesto no hay nación. Es decir, el presupuesto también se suprime el alcabal para recaudar mayor. O sea, el Estado federal sin presupuesto no puede organizar el tipo de país político, social y económico que desea. El presupuesto es un proyecto político y no es que quiera el gobierno central controlar. El gobierno central, el presupuesto se debate en el Congreso, donde está la representación ciudadana. Entonces, y si a eso le adicionamos la Constitución del 17, que como bien mencionaba Alicia, realmente le da o define muy claramente cuáles son las funciones del municipio. Sin embargo, no es muy clara en las competencias tributarias. La Constitución de 1917 no es clara en competencias tributarias, es algo que venimos arrastrando hasta el día de hoy. La presión social y la importancia de la representación se manifiestan también con el establecimiento del Senado. O sea, las regiones y los estados tenían que tener voz en esta discusión más amplia y, la concreción
de esto es el establecimiento del Senado. O sea, sí había una presión también que estaba, digamos, detrás del establecimiento de algo más equilibrado como para que los estados y después los municipios tuvieran, digamos, una visibilidad mejor y mayor, ¿no? Las regiones y los estados tenían que tener voz en esta discusión más amplia y, digamos, la concreción de esto es el establecimiento del Senado. O sea, sí había una presión. ¿Qué nos ofrece un sistema federal, teóricamente? Un sistema federal, digamos, es un sistema que hoy en día se le ve como un sistema muy exitoso porque permite flexibilidad. Una de las características de un sistema federal, a diferencia de un sistema centralizado, unitario, es que permite mucho más flexibilidad en el acomodo de las regiones, de las vocaciones económicas, de las vocaciones culturales, políticas, de las regiones. Pero a la vez también esta flexibilidad ya desde el punto de vista económico, Fausto en un momento nos dirá hasta dónde, pero en principio permite un dinamismo mayor, porque estos espacios de autonomía regional evidentemente pues son un incentivo permanente para que las regiones crezcan, para que las regiones innoven, para que las regiones imaginen nuevas formas, diferentes formas de promover el desarrollo y el bienestar. Pero también este modelo federal bastante mágico también genera pluralismo, ¿no? Porque en estos ámbitos de autonomía se ejerce, digamos, la vida en pluralidad plena, ¿no? Desde lo político hasta lo cultural, hasta lo étnico, y evidentemente, bueno, pues eso permite un gran dinamismo. Y a la vez es un sistema que tal y como está armado, por lo menos teóricamente así lo suponemos, tiene contrapesos, ¿no? Entonces, ni el gobierno federal puede imponer su visión, ni tampoco alguno de los estados en particular o de las provincias puede imponerse al conjunto, sino que hay ahí un arreglo muy interesante. Todo eso entonces hace que hoy en día los diferentes regímenes políticos, económicos del mundo, si no son federales, tratan de parecerse a los sistemas federales. Si vemos lo que ha pasado en el modelo centralizado francés en los últimos 20, 30 años, bueno, pues justamente son intentos por darle un mayor vigor y una mayor autonomía a parte de sus regiones. Algo así ha pasado también en Gran Bretaña, fortaleciendo a los consejos y agencias regionales. Y no se diga, bueno, los sistemas federales que evidentemente pues han podido transitar bien a lo largo del siglo XX y al inicio de este siglo, pues insertándose en los procesos de modernización, en la economía global, en fin. Pareciera ser que un sistema federal es un sistema que ofrece muchas oportunidades, que tiene cualidades intrínsecas y que lo hace entonces un sistema por demás propicio para el desarrollo y el bienestar. Otro ejemplo que podríamos poner es la Unión Europea, que lleva décadas queriéndose integrar como un sistema federal, justamente. Pero bueno, hablando de todas estas cualidades que en principio nos ofrece un sistema federal, yo quisiera que ahora entráramos ya en la etapa del siglo XX, ya posterior a la Revolución, y que vengamos hacia acá haciendo la reflexión de cuáles de estos atributos ha conservado y ha explotado, por así decirlo bien, el federalismo mexicano, y cuáles no ha sido posible realmente ir destrabando, lo cual nos llevaría a una visión de un federalismo que todavía no ofrece toda su potencialidad en el caso mexicano. Efectivamente, yo creo que habría que tratar de dar respuesta
no de manera integral, o sea, no, el federalismo no ha marchado o no se ha desarrollado más bien de manera integral, afirmando, digamos, estas cualidades que debiera tener, sino como por zona, ¿no? Políticamente yo creo que ha sido más exitoso de lo que ha sido desde el punto de vista económico, donde esta rectoría que fue necesaria acabó convirtiéndose en un atributo solo del gobierno central, impidiendo, digamos, el desarrollo regional más equilibrado y no, digamos, la autonomía económica de los municipios. Desde el punto de vista político y social, sí creo que ha habido avances mucho más sustantivos y de ahí es que podemos suponer que la pluralidad ha permitido, digamos, un esquema de ejercicio democrático un poco más contundente que ha, digamos, dado como resultado el que los estados y los municipios tengan un espacio más claro y más evidente sin tener que responder necesariamente a los imperativos del gobierno central, cosa que desde el punto de vista económico no parece tan evidente. Yo quisiera nada más para el público explicar tal vez que cuando hablamos, algo que es fundamental, cuando hablamos de federalismo, hablamos de dos tipos, de dos soberanías, las de los estados y las del gobierno federal. Y hablamos del equilibrio de poderes, es decir, judicial, legislativo y ejecutivo en cada una de las dos esferas de soberanía. Para decir eso, que es muy simple y seguramente saben, ¿cuál es el problema del federalismo mexicano? Que una cosa es la Constitución y otra cosa es el mecanismo o los mecanismos para hacer efectiva esa Constitución. Todos sabemos que uno de los grandes debilidades del federalismo mexicano es la debilidad del Poder Judicial. Es decir, si un Estado no es capaz de garantizar los derechos ciudadanos, pues está manco de uno de los aspectos fundamentales. Por otro lado, en el siglo XX, si nosotros tenemos un poder legislativo en México que desde el 29 hasta el año 90 y luego con el cambio en el 2000 del sistema, ha tenido un partido básicamente y no ha habido competencia, es evidente que estamos con otro de los poderes pues debilitado porque hubiera requerido el Congreso de la Unión un sistema de partidos, un debate parlamentario o legislativo. Y en tercer lugar, no había habiendo un solo partido, o predominante, jerárquico, lo que quieran, ya digo, hegemónico. Era difícil hablar también de una libertad democrática al interior de este esquema. Habiendo un solo partido, predominante, jerárquico, lo que quieran, ya digo, hegemónico. Era difícil hablar también de una libertad democrática al interior de este esquema. Desde ese punto de vista, digamos, lo que dirían tú y Mari Carmen es, bueno, a lo largo del siglo XX sí se abren espacios para los municipios, para los gobiernos estatales, pero la condición, digamos, de partido hegemónico y la precariedad de la vida política en términos democráticos, evidentemente hace que muchos autores, en su momento, yo entre ellos, decíamos que se estaba viviendo un federalismo de jure, pero en realidad vivíamos un centralismo de facto, y que entonces, bueno,
el dinamismo de las regiones y todas estas cualidades que mencionábamos hace un momento no parecían estar brillando en el caso mexicano. Particularmente en la cuestión económica, creo que ya todos te hemos lanzado la pelota. Mari Carmen dice, el modelo económico que tuvo que ser regido, conducido desde el gobierno central al inicio del siglo XX, se convierte luego en un problema para permitir que las regiones y que el desarrollo se dé con otra dinámica. Y por otra parte, lo que dice Alicia, bueno, todo el problema tributario y fiscal se va entonces también construyendo de una manera poco favorable. ¿Tú cómo ves eso, Fausto? Sí te podría decir que tal vez la historia del siglo XX es esta búsqueda de ingresos por parte del gobierno central. De hecho, eran los estados los que recaudaban durante el siglo XIX y muy buena parte, toda la primera mitad del siglo XX, los principales impuestos, y una vez que recaudaban le pasaban una aportación que se llamaba contribución federal al gobierno central para que éste pudiera cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Es en 1925, lo que sí quisiera también recordar es que en el resto del mundo, en particular en Estados Unidos, esto no sucedía así. Había algunos impuestos, en particular el impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas como morales, que se había introducido en Estados Unidos desde el siglo XIX. México lo introduce en 1925. Álvaro Obregón, yo te diría que con oposición de empresarios y de los estados, Álvaro Obregón se impone y pone este impuesto federal. Es el primer impuesto federal realmente que vemos y que aplicaba sobre todo el territorio de la nación, que es el impuesto sobre la renta. Es muy importante. Además caía como anillo al dedo, porque era un impuesto que podía ser progresivo, es decir, con los idearios o los ideales de la propia Revolución Mexicana, caía como anillo al dedo, es decir, que pagara más impuestos quien más tenía. Entonces caía como anillo al dedo. Realmente no es sino hasta mediados de los 30 que este impuesto empieza a dar más frutos, porque si bien se introduce, tardó del 25 al 30 con una serie digamos, de conflictos, de que sí, de que no, pero al final del día se termina imponiendo el gobierno central. Y bueno, es una fuente de ingresos, pero no era suficiente. Por otro lado, había que desarrollar el país. Posterior a la revolución, se había planteado, y prácticamente todos los gobiernos, de cómo desarrollábamos al país. A mediados del siglo viene esta sustitución de importaciones, esta necesidad, que también te decían, espérate un momentito, si queremos desarrollar el país, tenemos que quitar todas las trabas de comercio al interior de los estados. Y es aquí en donde se desaparece la contribución federal y los estados les ceden la facultad administrativa de recaudar. Mucha gente, y aquí sí creo que lo he leído en muchos lados, hay una equivocación porque en la Constitución, como lo mencioné hace rato, no se especifican las competencias tributarias y mucha gente cree que los estados le devuelven la potestad tributaria, por ejemplo, de impuestos al consumo, del impuesto sobre ingresos mercantiles, al gobierno central. Eso es un error. Le devuelven la facultad administrativa de recaudarlo, más no la potestad, porque firman literalmente unos convenios de coordinación. Pero en ningún momento, hasta el día de hoy, han renunciado a su potestad tributaria. Ahora, esta parte, insisto, de ir fortaleciendo el gobierno central, por supuesto que tenía como motivo, desde el punto de vista económico, desarrollar al país. Ahora, ¿qué tan fuerte ha llegado a ser el gobierno central? Yo no estoy tan seguro. De hecho, históricamente, si tú revisas el ingreso tributario de México y lo comparas con países de la región, México siempre ha estado literalmente en el suelo. O sea, esto de gobierno central fuerte es muy relativo, porque la verdad de las cosas es que México ha recaudado muy poco hasta el día de hoy. Pero digamos, más como un problema de recaudación
que de no centralización, porque el problema es que tanto gobierno federal como estatales como municipales parecería que se han caracterizado por ser malos recaudadores. Por otro lado, también déjame decirte, el por qué cedes la facultad administrativa de recaudar los impuestos también en muchos otros países, en particular en Estados Unidos, se había mostrado que es mejor que una persona que tiene la fotografía entera puede recaudar mejor que, en el caso mexicano, 32 diferentes entidades persiguiendo a una persona que se movía de un estado a otro para evadir, y ahí ya no podía entrar porque no había jurisdicción. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, se recomienda que los impuestos sobre factores móviles, es decir, sobre las personas, sobre el consumo, tengan a un gobierno central que los esté recaudando. Ahora, si eso obviamente lo fortalece, sí y no, eso depende de cómo diseñes tú tu sistema de transferencias. Yo puedo recaudar todo y devolverte exactamente lo que se generó en tu estado. O sea, el asunto es que aquí se diseña un sistema de transferencias en donde realmente se les devuelve poco. De hecho, se les inició devolviendo poco menos del 18% de todo lo que se recaudaba. Y aquí es donde efectivamente surge esta hipótesis de un Estado muy centralista que no le daba a los estados. Porque además el sistema lo diseña el gobierno central a propósito de los elementos que utiliza en los mecanismos de redistribución, y él decide cómo. Sí, así es. Ahora, entonces, ¿por qué los estados se dieron? Esta es una pregunta que la historia no la ha contestado. Yo conozco tres hipótesis. La primera es porque el gobierno, con su poder, los aplastó. Yo esa no me la compro. Segundo, la otra, que es de un politólogo, historiador, Alberto Díaz Calleros, recientemente ha lanzado la hipótesis de que dice no. Políticamente le convenía a los caciques locales que su futuro se decidiera en el centro, y por eso se dieron ante eso. Por eso acaba la contribución federal e inician las participaciones federales, que es lo contrario. Ahora es el gobierno central el que les da a ellos, ¿no? Y la tercera, que es un poco la que yo he venido sosteniendo, no digo que sea la única, nada más que yo digo, ese factor creo que en la literatura se había olvidado, que es hay una parte de eficiencia recaudatoria, que es mejor el gobierno central a veces recaudando ciertos impuestos. También es más fácil para el gobernante regional y local dejar esa ingrata tarea del cobro de impuestos. Y eso a la postre es precisamente lo que dice Alicia. Viene estos presiones de descentralizar el gasto, y la manera como lo hemos hecho ha sido pues literalmente muy sui generis, porque lo hemos hecho a través de aportaciones y transferencias del gobierno central hacia los gobiernos locales. Y los gobiernos locales no han querido, en lo más mínimo, recuperar su potestad tributaria. Ninguna de sus potestades tributarias. Es más, se les ha abierto las puertas y ninguno la ha tomado. Desde el 1997 se les dijo, a ver, tú puedes poner una sobretasa en la gasolina, no la quisieron. El impuesto cedular, no hay 1 o 2 estados que lo han puesto. O sea, en eso también es cierto, ¿no? Entonces, se ha encontrado una parte muy cómoda en donde se ha confundido qué son las soberanías de cada uno de los niveles de gobierno. Desde el 1997 se les dijo, a ver, tú puedes poner una sobretasa en la gasolina, no la quisieron. El impuesto cedular, no hay 1 o 2 estados que lo han puesto. Bueno, si les parece, vamos apuntando algunas conclusiones de algún cierre. Así como hoy en día se puede identificar el federalismo canadiense, ¿no?, cuya característica es que es un federalismo de muy fuerte autonomía de sus provincias, maximiza entre los sistemas federales del mundo esta autonomía, al grado que una provincia como Quebec, con lengua diferente, por llevarlo al extremo, perfectamente permanece en el sistema federal. Cuando uno habla del federalismo canadiense, uno sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Y donde todos los arreglos entre niveles de gobierno, pues generalmente se resuelven en las cortes, donde cada quien exige sus ámbitos de discusión. Cuando uno habla de un federalismo
el federalismo americano, también identifica uno a qué nos estamos refiriendo, con una muy fuerte presencia de los estados, una muy débil presencia de los niveles locales municipales. Y cuando nos vamos a otro caso como el federalismo alemán, bueno, pues entonces nos damos cuenta que ahí el referente es un federalismo que negocia, que entre los diferentes estados, provincias, landers, hay una negociación permanente, se llega a acuerdos y se trata de suavizar a partir de un sistema de acuerdos permanente, digamos de relaciones intergubernamentales fuertes. En ese ámbito de prácticas federales, ¿dónde anda el federalismo mexicano? ¿O nuestro federalismo es un federalismo, digamos, a la mexicana, con todas sus características, o somos un federalismo en transición? ¿Qué les provoca a ustedes esta discusión? ¿Hay una tendencia a rigidizar la relación entre estados, federación y municipios? ¿Hay una tendencia más a fortalecer la coordinación de las relaciones intergubernamentales? ¿Cómo lo ven ahora? Digamos, yo soy optimista en el sentido de esperar, como lo que pasó a nivel de gobierno local, que, digamos, los cambios se den de abajo hacia arriba. No espero los cambios de arriba hacia abajo. La propuesta tiene que surgir de abajo. Entonces, el cambio que nosotros hemos estudiado de alguna manera, que es el que se ha dado a nivel municipal, sobre todo, es un cambio muy importante. Y el cambio se tendrá que ir dando de abajo hacia arriba. Y yo sí creo que algo que no se está haciendo es justamente tratar de mejorar los mecanismos de la relación intergubernamental. Estos mecanismos que existen, que nosotros hemos trabajado y estudiado, se instituyen en los 70 y no se renuevan. Entonces hay una voluntad puesta en el hecho de que esos mecanismos sigan así de obsoletos para que la relación intergubernamental no fluya. Yo creo que esa relación tiene que mejorarse para que el federalismo se fortalezca. Esa sería mi conclusión. ¿Qué nos depara en términos de los desequilibrios del desarrollo regional, Fausto? ¿Qué presencia va a tener nuestro sistema federal para disminuir las diferencias entre el norte y el sur, para equilibrar nuestra contribución como país, o estamos destinados más bien a que esas diferencias vayan siendo cada vez mayores? Algo tiene que suceder. Definitivamente que como hemos descentralizado, digamos, de los 90 para acá, ha sido muy caótico, muy reactivo. Yo no estoy tan seguro que el gobierno central quisiera o tuviera estoy hablando de los 90, un programa muy delimitado, muy bien estructurado, muy bien pensado para descentralizar el país. Yo creo que respondió mucho a presiones políticas. La crisis del 95, algo que se ha escrito poco, creo yo, más allá de que en 1992 ya se había descentralizado la educación y que la parte municipal que lanzó el presidente de la Madrid en su momento en los 80s, yo sí creo que lo que le vino a dar un poquito como que el detonante que se necesitaba, o que más que se necesitaba, el detonante que nada más faltaba para que esto explotara, fue la crisis del 95. Obviamente tuvo que subirse el IVA, y aquí sí creo que debilitó mucho al partido hegemónico. Entonces, yo sí creo que es posible que regionalmente el país se pueda desarrollar, pero sí se necesita un nuevo arreglo fiscal. Las aportaciones como se diseñaron, no sé, en parte sí por presiones políticas, pero yo también creo que hubo algo de ineptitud. El maestro, que es el abuelo, don Jesús Silva Herzog, solía decir que se confundía mucho la corrupción con la ineptitud, y él creía que la ineptitud a veces predominaba sobre la corrupción. Y yo sí creo que ha habido mucha ineptitud en el diseño de las fórmulas de transferencia. Creo que ha habido mucha ineptitud en el diseño de las aportaciones, y también creo que ha habido una ceguera por parte de los tres últimos administraciones. Alicia, ¿qué debemos aprender de nuestra historia en este momento del federalismo mexicano?
En este momento no soy muy optimista respecto a si está operando o no y cómo un sistema federal. ¿Por qué? Porque el federalismo no es un acto electoral. Nosotros es un inicio de toda democracia. Pero aquí parecemos confundir un poco el pluripartidismo y el acto electoral y la descentralización con un federalismo. Repitiendo lo que ya dije, que requiere el funcionamiento de los tres poderes, aquí no tenemos ese funcionamiento, no opera la justicia, no opera el Estado de Derecho, que no hay fuerzas del orden para imponerlo, no hay fuerzas del Estado para garantizar los derechos ciudadanos y por lo tanto para garantizar derechos de propiedad, derechos civiles, o sea, etcétera. Estamos en una grave crisis de ese sistema por el cual hemos optado que llamamos federalismo. Creo que se han hecho tantos pegostes a la Constitución del 17, se ha reformado artículos que parecen más codificación que un articulado, que me da pavor decirlo porque no hay partidos, no hay un sistema de partidos, pero yo creo que requerimos un nuevo pacto federal que se adapte a las condiciones de la sociedad, a las demandas de la sociedad y al contexto mundial que se vive. Yo quisiera agregar nada más Por favor. esta descoordinación que está habiendo entre los niveles de gobierno es muchísimo más fuerte y creo que a veces se confunde porque a veces creemos que es nada más desde el punto de vista económico, pero el sistema de impartición de justicia no está coordinado. Por supuesto que no. Y es, desde mi punto de vista, uno de los grandes trabas al desarrollo del país. Pues sí, así es, como que la historia reciente nos habla de un federalismo muy amalgamado en un sistema de partido único, y cuando ese partido único, cuando ese sistema de partido único termina, pues entonces tenemos ahora un federalismo fracturado, sin mecanismos, sin correas de transmisión y sobre todo sin una tradición todavía cooperativa y de coordinación intergubernamental. Pues muchas gracias, Fausto Hernández. Gracias a ti, Enrique. Mari Gracias, Carmen Alicia. Pardo, Alicia Hernández. Gracias a todos. Gracias. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta sesión. Así es, el tema importante del federalismo mexicano después de su surgimiento posterior a la independencia y de sus prácticas posteriores a la revolución, y ahora enfrentado a un cambio político y democrático importante, parecería necesario, como ya decían aquí mis colegas, repensarlo, rediseñarlo y, ¿por qué no?, refundarlo. Podría ser la oportunidad para darle mucho más vigor a este federalismo mexicano. Muchas gracias por su presencia. Este fue otro programa de Discutamos México. Hasta luego. Lo que más alarma es que estamos discutiendo lo que ya se discutió hace 100 años o más, ¿no? Sí. Estamos en el mismo dilema. ¿Fortalecemos o no fortalecemos al municipio? Yo creo que el detonador de los cambios fue la reforma política de 77, porque qué? hubo una disposición muy importante. El derecho a los partidos políticos nacionales de Sí. participar en elecciones locales sin cubrir requisitos. No es trivial que México haya inaugurado su independencia con apenas 30 municipios donde viven los españoles, quizás 152 alcaldías. De repente nacen a la vida como municipios. Estamos en un periodo en donde conmemoramos historia, y mi sugerencia muy respetuosa es conmemorar la historia haciendo historia, para que el próximo centenario podamos decir que en 2010 o en 2011 o en 2012 se construyó la historia, además de recordarse.